filosofía es un mapa de navegación que conduce a tierra inhóspita de tesoros sin fin. Bienvenidos a Bitácora de Filosofía. ¿De qué hablaremos hoy, Mario? Pues hoy me propongo presentar a un pensador cuya producción teórica transcurre entre los días inaugurales de la época que se abre tras la muerte de Joseph Stalin y los primeros meses de 1979. Eval Vasilievich Ilienkov nace el 18 de febrero de 1924 en la ciudad rusa de Smolensk, situada a orillas del río Dnieper, pero no desarrolla ahí su vida, sino en los alrededores de Moscú, a donde la familia se traslada cuando el pequeño Eval tiene tan solo 4 años. La familia abandona Smolensk porque en 1928 el régimen soviético, por recomendación de Máximo Gorki, acaba de construir en Peredelkino la primera comuna de escritores que existirá en la Unión Soviética. El padre de Ilienkov es por entonces un literato de cierto prestigio que llega a merecer un premio estatal por una de sus obras. Vasily Pavlovich se había afiliado a la oficialista Asociación de Escritores Proletarios y colaboraba como corresponsal de varios periódicos. Por otra parte, su compromiso con el sistema político del país no se limita al plano de las letras, pues en 1917 se une al Ejército Rojo e ingresa en el Partido Comunista al año siguiente. Sin duda, la comuna de Peredelkino se concibe como escaparate propagandístico del naciente stalinismo, a la vez que como mecanismo de control sobre novelistas y poetas. Los Ilienkov son instalados allí para que prestigien, bajo la atenta mirada de la policía, a un régimen ya a esas alturas responsable de infinidad de atrocidades. Eval Ilienkov crece, pues, en un ambiente culto, en contacto con la más exquisita herencia literaria, musical y filosófica. Se dice que desde muy joven siente especial atracción por la música de Richard Wagner y la filosofía de Spinoza. También se dice que Eval pensaba seguir los pasos de su padre y dedicarse a la literatura, pero que cambia de idea por influencia de uno de sus profesores de instituto que despierta en él el amor por la filosofía. En 1941, año en que finaliza el bachillerato, ocurre la invasión de la Alemania nazi a la URSS y el jovencísimo Eval Vasilievich es llamado a filas. Combate en los cuerpos de artillería del Ejército Rojo, lo ascienden a teniente en noviembre de 1943 y alcanza finalmente el grado de comandante. Participa en varios frentes de guerra en Bielorrusia, en la toma de Königsberg y finalmente en la batalla de Berlín. Una vez desmovilizado del ejército, matricula en la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Moscú. En 1950 termina los estudios de pregrado, ingresa en las filas del Partido Comunista y contrae matrimonio con Olga Salimova, pedagoga de profesión con quien tendrá una hija. En 1953 defiende exitosamente una tesis sobre cuestiones de la dialéctica en una de las obras de Karl Marx y obtiene el grado de candidato a doctor en ciencias filosóficas. Pero pronto las cosas comienzan a torcérsele o a suceder no como Ilienkov esperaba, pues en 1955 nuestro joven filósofo y un colega suyo, Valentín Korovikov, son expulsados de la universidad en la que trabajan debido al revuelo que produce una disputa académica en la que se ven envueltos. Todo comienza en abril de 1954, cuando los jóvenes filósofos debaten con alumnos y profesores unas tesis sobre la mutante correlación entre filosofía y conocimientos naturales y sociales a lo largo de la historia. Las tesis no pasan inadvertidas a un par de inquisidores disfrazados, de catedrático uno, Alexei Rumiantsev, y de decano el otro, Vasily Morozov. Uno de ellos envía un informe a la sección de Ciencia y Cultura del Comité Central del PECUS para denunciar a los autores. La acción inquisitorial de Rumiantsev y Morozov no se limitó a arremeter contra Ilienkov y su colega. La persecución alcanzó a otros docentes, pero de esa parte de la historia no nos ocuparemos aquí. El informe redactado por uno de estos dos señores califica el texto de Ilienkov y Korovikov de filosóficamente erróneo y de ser causante de apatía política y de confusión teórica entre los estudiantes. Por su parte,
Rumiantsev eleva aún más el tono y acusa a las tesis de recidiva del idealismo menchevique que el Partido Comunista hacía mucho reprobó y derrotó. Eso equivalía a acusarlos de traicionar el legado de la Revolución de Octubre. Pero, ¿qué se decía exactamente en esas tesis que pudiera justificar tanta animadversión? Pues algo en apariencia tan inocuo como que la filosofía oficial de la URSS se hallaba rezagada y que era necesario ponerla al día. La filosofía en su estado actual se había convertido, según palabras de Ilienkov y Korovikov, en algo superfluo, anticuado y reaccionario. Cabe decir que Ilienkov y Korovikov no se refieren directamente al marxismo soviético con esos calificativos, sino a la situación predominante en los conocimientos filosóficos no solo en la URSS, y lo explican en una exposición condensada de las etapas del desarrollo de la filosofía desde su aparición en Grecia hasta la época moderna, poniendo el acento en el condicionamiento histórico de sus interrelaciones con el conocimiento natural y social. Para Ilienkov y Korovikov había habido hasta entonces 3 etapas en el devenir de la filosofía. En la primera, no existe distinción entre esta y el conocimiento natural y social. Nos hallamos ante el acto no desmembrado del saber, ante una ciencia única, internamente indiferenciada. Se trata del momento de la historia en que la filosofía y los restantes saberes no se delimitan mutuamente, pues todos ellos son uno y lo mismo. La necesidad de la existencia de la filosofía la dicta su contraposición a la forma mitológica de conciencia. Es decir, que lo que pone límite al amor a la sabiduría es el pensamiento mítico. Recordemos en favor de nuestros protagonistas que Platón pedía expulsar de su república a los poetas o elaboradores de mitos y dejar en manos de los filósofos la educación del pueblo griego. Ilienkov y Korovikov también resaltan el hecho de que la lucha entre conciencia mítica y filosofía pasa a existir simultáneamente en el interior de esta última al aparecer el idealismo como concepción filosófica. A esta primera etapa le sigue otra de diferenciación interna de aquel saber único, primigenio o embrionario. En esta fase comienza el deslinde de la filosofía como saber especial que empieza a desempeñarse como ciencia de las ciencias. Esto ocurre por primera vez con Aristóteles, para el cual la filosofía es la investigación de las causas primeras y primeros principios de todo lo existente, causas y principios que no son dados a la contemplación sensorial, mientras que las restantes ciencias se encargarían de esencias finitas, extraíbles de los fenómenos por medio de los sentidos. De las tesis de Ilienkov y Korovikov puede colegirse que los filósofos de la antigüedad posteriores a Aristóteles quedan filosóficamente por debajo del estagirita. Para los epicúreos, la filosofía continúa siendo todo el saber, aunque compuesto de 3 partes: canónica, física y ética. Los estoicos la estructuran casi igual, distinguen 3 ramas relacionadas entre sí como los órganos de un ser vivo: la física o estudio de la naturaleza, la ética o indagación sobre las relaciones humanas y la lógica o ciencia del pensamiento. Habrá que esperar a la época de transición a la modernidad para que resurja la concepción aristotélica de la filosofía, en medio del impresionante impulso que reciben la investigación de la naturaleza y de la sociedad. Existe una conexión entre la autonomía política que a fines de la Edad Media van alcanzando las ciudades italianas, más esa abundante riqueza de características y ambientes nacionales que empieza a producirse en Europa, y la variedad y amplitud de los conocimientos que comienzan a surgir. Después de siglos de dominación teológica, los distintos aspectos de la existencia humana vuelven a ser considerados dignos de interés, lo cual toma cuerpo en la aparición de las humanidades, y también se multiplican las ramas del conocimiento científico natural. Con Francis Bacon vuelve a hablarse de la filosofía primera,
cuyo cometido es clasificar las diferentes disciplinas científicas y dotarlas de un método de investigación. Y según el autor de las Meditaciones Metafísicas, la filosofía primera dota al saber sobre la sustancia extensa con aquellas ideas simples con las que, a manera de ladrillos, se construye el edificio del conocimiento. Ahora, en forma de ramas de esa teoría sobre las causas primeras y primeros principios, van apareciendo una filosofía de la naturaleza, una filosofía de la historia, una filosofía del derecho, una filosofía del lenguaje, etc. El gran Isaac Newton es un ejemplo. Titula Principios matemáticos de filosofía natural, la obra en la que expone la ley de la gravitación universal. Con ello reconocía que allí donde se desvelan los fundamentos y leyes de cualquier fenómeno, hay filosofía. Sin embargo, la existencia de ese creciente ramillete de ciencias filosóficas solo pone de manifiesto el estado aún primitivo de los conocimientos sobre la naturaleza y las relaciones sociales, cuyo principal cometido es el de poner orden en la inmensa masa de hechos a la que se enfrentan, es decir, distinguir con claridad cada fenómeno, clasificarlo, llevarlo a una serie elemental, etc. De ese estado de cosas sigue brotando la ilusión de que la especulación filosófica está destinada eternamente a suplir las carencias intrínsecas de todo conocimiento sobre cosas finitas, singulares, o lo que es lo mismo, sociales o naturales. Cuando finalmente los conocimientos sobre la naturaleza y la sociedad comienzan a rebasar la fase de descripción y clasificación del material empírico y pasan al análisis conceptual de los fenómenos, se abre para la filosofía una crisis que llega a la actualidad y que la coloca a las puertas de esa tercera etapa aún por desarrollar. Muchos filósofos eran conscientes de esta situación de crisis. El neokantiano Willem Windelband se vale de esta alegoría para expresarla. Según él, al saber filosófico le está ocurriendo lo que al rey Lear shakespeariano, que luego de repartir entre sus hijas sus dominios, éstas lo ponen de patitas en la calle. Pero perdonadme esta digresión. Volvamos a Ilienkov y Korovikov. Para quienes lo verdaderamente medular de los más de 2000 años de existencia de la filosofía es el estudio desarrollado por ella en torno a las categorías, presentadas tradicionalmente como esos primeros principios ya referidos, como los predicados o determinaciones del ser como tal, o del concepto, etc. En efecto, si nos detenemos a analizar la historia del pensamiento filosófico, nos percatamos de que cada filósofo pone en la base de su sistema una categoría y, a partir de ella, procura edificar o extraer un cuadro del universo en su totalidad. Pues bien, poner de manifiesto las funciones e interrelaciones de las categorías en el proceso del conocer es el gran legado de los filósofos, y muy particularmente de los filósofos alemanes de la época moderna. Con Immanuel Kant en concreto, las categorías comienzan a desvelarse como la condición de posibilidad de todo juicio, como aquellas formas del entendimiento con ayuda de las cuales tiene lugar el pensamiento en general y el teórico científico en particular. De acuerdo con Ilienkov y Korovikov, Marx es el primero en dar a conocer un modelo de aplicación consciente de los descubrimientos filosóficos a ciertas ramas del conocimiento, en especial a la economía política. El significado de Marx está, para ellos, en haber constatado que, llegado a un punto de su desarrollo, el conocimiento positivo de los fenómenos naturales e históricos es capaz de alcanzar por sí mismo la esencia última de los objetos, que no hay ninguna esencia más allá o por encima de dichos fenómenos que deba ser elucidada por una filosofía primera. Así pues, en la medida en que en el tratamiento de su objeto específico una ciencia alcanza un estatus similar al modelo que ofrece el Capital de Marx, se hace innecesaria la consideración filosófica especial de ese mismo objeto. La filosofía como ciencia de las ciencias se convierte en algo innecesario, en mera duplicación. Esto afectaba igualmente a la llamada filosofía marxista de la Unión Soviética, que se autodenominaba
ciencia sobre las leyes que gobiernan la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, es decir, ciencia sobre toda la realidad sin excepción. Sin embargo, preguntan Ilienkov y Korovikov, ¿queda algo de la vieja filosofía que siga siendo tarea exclusivamente suya? Nuestros jóvenes filósofos responden a esta pregunta con palabras dichas por Federico Engels en más de una ocasión. A la filosofía desahuciada de la naturaleza y de la historia no le queda más refugio que el reino del pensamiento puro en lo que aún queda en pie de él. En resumen, la crítica intelectualmente honesta pero cándida que los jóvenes Ilienkov y Korovikov dirigen a la filosofía oficial de su país no fue tolerada por los guardianes de la fe, porque un régimen de pensamiento único no se permitirá jamás no castigar severamente la más mínima herejía doctrinal. Ese fue el pecado de estos jóvenes profesores, expiado con la expulsión de la universidad. A partir de 1953 se había permitido cierta libertad de crítica en la URSS, pero solo si dicha crítica se vinculaba de algún modo a la figura de Stalin. Así fue que vieron la luz novelas como El deshielo, que dio nombre a la era de pretendido desmantelamiento del estalinismo, o Un día en la vida de Iván Denisovich, que denunciaba la brutalidad de los gulag. Pero cuestionar la ideología del régimen de partido único, o atreverse siquiera a proponer una variante interpretativa de esta, seguía siendo inadmisible, aunque dicha variante se expusiera invocando la autoridad de los mismísimos Marx y Engels. Espero que este episodio haya sido de vuestro agrado. En el próximo concluiremos esta apretada introducción biográfica a la figura de Eva Ilienkov antes de aventurarnos a exponer en futuros vídeos un resumen de algunas de sus obras más importantes. Os espero la próxima semana aquí en Bitácora de Filosofía, deseando que dejéis un like si os ha gustado y que os suscribáis al canal. Hasta pronto.